Antes de empezar. Nada, usualmente tengo algo que decir al inicio, pero, en este caso, no tengo mucho que decir realmente. Lo poco que puedo destacar es que, considerando que hace poco fue el aniversario de Ben 10, técnicamente esto debería contar como un especial atrasado por eso. Sí, supongo que pueden verlo de esa manera. No mencionaré nada sobre el video del fandom, aguántenme hasta que tenga cabeza para hacer eso, aunque actualmente lo veo difícil, considerando que regrese a mi vida de universitaria promedio. En fin, no hay introducción, porque no tengo nada interesante que decir. Sin nada más que decir, esto es... Muy bien, escucha, Omnitrix. No quiero a Goop, tampoco quiero a Insectoide. Solo dame algo que pueda usar para destruir a esta cosa y seguir nuestras vidas. Desde Ultimate Alien, Alien X es reconocido como el mayor poder de todo el universo, recalcado varias veces, tanto por Azimuth como por el profesor Paradox. Agrigor can reassemble the map. He can travel to the Forge of Creation and gain the greatest power in the universe. Agrigor obtained the means to travel to the Forge of Creation and attain the greatest power in the universe. You can start by telling us what the Forge of Creation is. It is the source of the universe's greatest power. It's where ideas become real. The Forge of Creation is where celestial sapiens like Alien X are born. It sounds beautiful. Anyway, it doesn't sound like a problem. Cosa coherente, al reconocer que Agrigor se volverá omnipotente si obtiene el poder del recién nacido celestial, aun si al Alien X también se le reconoce como alguien que puede hacer todo. Agrigor intends to absorb the abilities of a newborn celestial sapien. Should he succeed, he will become omnipotent. It could work. Alien X can do anything. Todo esto ya da para poner al Alien X por encima de todo lo previo a este punto de la historia, haciendo que escale de cosas como, por ejemplo, el elemento X, que puede destruir el sistema solar si se junta con otro elemento abundante en la Tierra. Most likely in search of the other ingredient, Mycinthium alloy. It's very rare, but rumored to be found on your planet. When combined, the alloy and element X form an explosive powerful enough to destroy an entire solar system. Así como la bomba de entropía podía generar el suficiente poder para causar una explosión que destruiría la realidad a varios años luz. If you start dropping bombs on an active entropy pump, the results would be disastrous, as in destroying reality for a distance of several light years disastrous. Y por último, también se puede decir que supera al poder del Omnitrix, el cual, en la primera película de la serie original, se menciona que si este llega a su punto máximo con su autodestrucción, generaría la suficiente energía como para destruir la totalidad del universo, cosa que le daría coherencia a la declaración de la Guidebook de supremacía alienígena, donde se describe a Agrigor como alguien que puede destruir el universo, ya que, al obtener el mayor poder de todo el universo, supera la energía que Omnitrix puede desplegar en su punto máximo. If the self-destruct is allowed to detonate, the explosion will cause an energy ripple that will literally rip apart the universe, including Earth. Enough talk! Stop the countdown! I say let the Omnitrix self-destruct and take the universe with it. Best thing that could happen, probably. Pasando a sus mejores hazañas, en Omniverse, Alien X fue el único que no fue afectado por la destrucción de la Millarga, el cual, desde un inicio se dejaba en claro que su activación provocaría la inminente destrucción de la totalidad del universo. They died off eons ago. The legends say their deserted ship drifts from cosmos to cosmos, bearing a weapon that can in fact destroy the entire universe. Well, there was an ancient pan-dimensional civilization, the Contumelia.
Their favorite pastime was flitting from parallel universe to parallel universe, scaring the locals. Oh, that's mature. Yes, but things went poorly if they came to dislike a universe. Then they'd whip out their piece of resistance, the Annihilarg. There is no safe distance, you boobs! It is going to destroy the universe! Clearly, we did not think this through. How do you shut this thing off? Why are you all standing around? Somebody has to stop this from happening! The universe is where I keep all my stuff! Cosa que Alien X pudo soportar y rehacer uno desde cero, creando una copia de absolutamente todo lo que existe en este, incluyendo cosas como el flujo temporal, mencionado de esa forma en uno de los cómics de la serie. That is difficult to believe. I know, right? I was too late to save the universe, so I used Alien X to make a whole new one. Yeah, not buying it. Nothing's different. Of course not. I made an exact copy. Of everything? Yes, everything. In the universe. Including you. Pese a que yo misma he puesto en tela de juicio la canonicidad de estos cómics, esto tiene sustento, debido a que, como Ben lo explica en el final de Omniverse, el Omnitrix le da a Ben el alien que necesita para la situación, ya que la IA del Omnitrix analiza el entorno y escoge por Ben un alien que puede servir para resolver el problema. I thought you were... Nah, I always figured the Omnitrix had a failsafe that wouldn't let me die, and sure enough, it kicked in right when the Big Bang started. Gave me just the alien I needed. Your recklessness never ceases to amaze. Not reckless. It always seems to give me the right alien, even when I want something else. Guess I should stop fighting it. It seems to know me better than me. Esto se muestra en momentos como, por ejemplo, Ben obteniendo a Gravatak pese a escoger a 4 brazos, ya que este alien es más adecuado para la situación, o Ben obteniendo a Barrigobot, al ser más adecuado para la situación. En el caso del Annihilarg, el alien más apartamento para la situación hubiera sido Clockwork, ya que, como se vio en la Guerra del Tiempo, pudo revertir la destrucción de las líneas temporales, regresando el tiempo a un punto previo a la detonación de la bomba, revirtiendo su destrucción. En este caso, Clockwork pudo haber regresado en el tiempo hasta el punto previo a la activación del Annihilarg y revertir su destrucción, pero no fue el caso y el Omnitrix le dio al Alien X en su lugar, evidenciando que, en efecto, el Annihilarg también destruyó la corriente temporal junto con el universo, que es infinito, dándole coherencia a la declaración del cómic. Pasando a su última y mejor hazaña, Ben usando una parte del Adn Celestial para crear la espada de Alien X, pudo atravesar la barrera que protegía al Annihilarg de Maltruant, siendo que esta barrera no es una normal, sino que es en sí misma una estructura extradimensional, la cual, seres como los Contumelias ven imposible de atravesar. That extra-dimensional field protects us from the upcoming release of energy. It is impossible to breach or turn off. Los Contumelias son en sí misma una raza de la quinta dimensión / pandimensional. You are both correct. We are the Contumelia, but our fifth-dimensional forms cannot be seen by your eyes. What you are seeing is only a projection of the thing that holds the most sway in your hearts. Esto es, de hecho, coherente, ya que extradimensional es usado para referirse que está más allá de las 3 dimensiones conocidas y la temporal, explicando el por qué los Contumelias reconocen que atravesar esta barrera es algo imposible, y pese a esto, una sola porción del Celestial logró hacerlo, implicando que una sola parte del Adn Celestial Sapiens superó a los Contumelias.
Con todo esto, se sabe que Alien X es un personaje de categoría universal espacio-temporal sólido, al tener hazañas que encajan con esta categoría. Pero Cervantes los reconoce como un ente que puede destruir toda la existencia, por lo que este puede destruir la totalidad del multiverso, dándole una categoría de multiversal alto. That weapon on his wrist can turn him into a Toku Star, or perhaps even a celestial sapien. This grimy child could one day just wish everything out of existence. El mismo Kevin, que no solo sabía de la advertencia de Cervantes, posteriormente reconoce que el universo es todo lo que existe, provocando que esta declaración no esté en el contexto de englobar la totalidad del multiverso, sino que, al solo tener de punto de referencia al universo, se sabe que la existencia que amenazaba el Alien X se reducía a solo el universo en sí mismo, al este ser considerado como todo lo que hay y existe. Wait. I thought the universe was everything. A common error of the parochial mind. There's always more to reality than one imagines. Pero se reconoce como lo más poderoso en el universo, por lo que también supera objetos como la bomba Chronosapien, la cual puede destruir todas las líneas temporales de la existencia, siendo que la cosmología de Ben 10 se basa en la teoría de los muchos mundos, donde las realidades se divergen de la línea prime, que es en sí misma la corriente temporal, la cual es infinita, divergiéndose en mundos paralelos hasta el infinito, lo que ya lo coloca en un nivel multiversal. On the contrary, the detonation won't even touch this Ben Tennyson or his timeline. It's designed to wipe other timelines from existence. Which one? All of them. Fair enough. But before I can answer any questions, you're going to need to brush up on quantum mechanics and string theory. There are many dimensions, many universes, many Earths, and thus many Ben Tennysons across those dimensions. Dimensions which are not always in sync in time. Is that all? Oh, I totally get what's going on now. Think of time and space as this tree. Down here is when you were 10 years old. Right here is now. Up here is when you'll be 30 years old. The trunk is the main timeline. These branches represent alternate timelines, where reality literally branches off and becomes a different timeline, each containing its own Ben Tennyson. At last! The infinite time stream is mine to control! You traveled into cross-time. Like a parallel world? Exactly. That's why the me in the future didn't remember it happening to him before. But you remember all of this. Yeah, I do. Okay, don't do that again. As Gwen guessed, cross-time is made up of parallel versions of the history we know. But there are hundreds of them. A world where Gwen found the Omnitrix. A world where Albedo turned to Alien X and was trapped motionless for nearly a year. A world where you didn't have to destroy the Omnitrix to defeat Vilgax. Etc. Ad infinitum. Y el crononavegador, con el cual León puede destruir y controlar todas las dimensiones y líneas temporales, así como puede destruir toda la existencia, es decir, todo el multiverso. I'm not sure how much time we have, so listen carefully. Eon wants nothing less than absolute power over everything. All timelines, all alternate realities, everything. You are a timid fool, Paradox. Just because you never took full advantage of the Chrono Navigator's power doesn't mean I shouldn't. Yes, but in anyone else's hands but mine, it could cause irreparable damage to the time stream, or destroy all of time and causality itself. In any event, I couldn't possibly give you the Chrono Navigator even if I wished to do so, because I don't have it. Careful, children! Crossing over the time warps can have disastrous consequences! What is this, Time Walker? You tricked me! On the contrary, I warned you! Stop this now or all of existence will be destroyed! No! If I cannot rule the cosmos, then
I will be the one to destroy it! Sobre la bomba Chronosapien, las declaraciones del Alien X siendo lo más poderoso en el universo recaen en ese momento de la historia, más no cosas posteriores a esas declaraciones. Si bien, es cierto que Paradox tiene un mapeado sobre todo el flujo temporal, este mismo reconoce que el futuro de Ben no está definido, lo que lleva a este constantemente cambiando debido a la naturaleza cambiante de la corriente temporal, derivando en que el futuro no está decidido, y como se vio en el capítulo de Ben 10.000, Paradox puede ser engañado cuando se tratan de interrupciones temporales que cambian el curso de la historia, como lo hizo Eon. I heard about you. You're the jerk from the future. I'm a different Ben 10,000. But I do remember going to that future back when we were 10. What a buzzkill that guy was. You're my real future. Yes, if nothing occurs to change it. That's why I've bent the rules of time and brought you together. Is that supposed to be happening? No, I've been deceived. Stop! Stop! He's using your power to open a breach! Todo esto ya da indicios para saber que, si bien Paradox tiene conocimientos sobre la corriente temporal, no puede predecir sus cambios, lo que hace que las declaraciones de ser lo más poderoso del universo se queden en ese punto de la historia, nada más allá de eso. Sobre el crononavegador, se explica que Eon quedó atrapado en la línea temporal principal, incapacitando su viaje a otras realidades, pero esto podría superarse si obtiene el crononavegador, cosa que pasó, pero, al amenazar con desestabilizar la línea temporal en la que estaba, amenazaba con destruir toda la existencia, debido a que, como se explica en la Guerra del Tiempo, destruir la línea Prime hace que te lleves las demás realidades como acto colateral, al estar funcionar como ramas que se divergen del tronco, que es la línea Prime. I've managed to trap Eon here in this timeline only. He can travel to the past or the future freely, but is powerless to access any alternate realities. That's good? Yes, but the key to his escaping this timeline is my chrononavigator, and he'll stop at nothing to get it. Con todo esto, se sabe que, en el caso del crononavegador, esto está bajo el contexto de colapsar la línea temporal en la que se encontraba, que es la línea Prime, y hacer esto haría que las demás realidades sean destruidas como efecto colateral, producto de un efecto en cadena. Bueno, eso, y de nuevo, que Paradox no puedo predecir cambios temporales. Pero en uno de los cómics, los cuales sí son canon, se presentaron unos seres que son descritos como entes de aspecto incomprensible, los cuales trascienden desafían los límites del espacio-tiempo, cosa coherente, al decir que son de dimensiones incalculables, justificando que su cuerpo sea incomprensible para los seres normales, de los cuales Alien X escala. Primero que nada, este cómic no tiene nada a su favor para ser canon, de hecho tiene falencias, siendo la más fuerte que Ben de 16 años tenga aliens como feedback, pese a que Kyber tiene a su mascota con el Nemetrix, aun si ambos eventos suceden de forma simultánea. Ahora, sobre esto, la verdad es que las mismas Ska no aclaran a qué se refiere, pues no dicen que sean de dimensiones, sino que estos provienen de una dimensión incalculable, la que posteriormente la reconocen como un simple universo, que está muy avanzado a diferencia de la dimensión en la que están, que la describen como muy primitiva. Es decir, no se refieren a que su lugar es uno de incalculables dimensiones o su aspecto físico lo sea, sino que simplemente hablan de que su dimensión /universo es uno que se encuentra en una localización tan lejana que se vuelve incalculable, desafiando, más no trascendiendo, los límites del marco espacio-temporal. Esto implica que su dimensión aún está atada al mesuramiento temporal convencional, pero está tan lejana que desafía sus límites, más no lo supera, siendo la razón su avanzada tecnología, lo que los lleva a considerarse a sí mismos seres superiores a otros de tecnología muy limitada, justificando el por qué se describen de forma hiperbólica como seres de aspecto incomprensible o de una dimensión incomprensible.
Todo esto se refuerza en el final del cómic, al referirse al lugar donde fueron a parar como una dimensión, exactamente igual a como se referían antes, universo. En fin, no, nada de esto le ayuda al Alien X en su escala, al nada de esto ser lo que se suele pintar en algunos lugares. Pero son superiores a los contumelias, los cuales son seres de la quinta dimensión, por lo que eso los escala mínimo a 5D. Dimensionalidad no siempre se traduce a potencia de ataque, capacidad destructiva o resistencia, y esto se evidencia con el hecho de que esos mismos seres 5D se estaban protegiendo de la energía residual de la Nihilarga, que solo es capaz de crear un universo 4D, lo que ya hace meter en tela de juicio esa supuesta superioridad dimensional. Es más, el hecho de que necesiten de una Nihilarga para crear y destruir un universo 4D y de su propia nave para ir a otras realidades, no hace más que seguir evidenciando que esa dimensionalidad no se queda en nada, ni se adapta a la DC o resistencia. We are about to create a universe. The countdown has already begun. Ben, in the stories I have heard since childhood, the Contumelia go from universe to universe, destroying them, not creating them. I suspect that if a universe already exists in this dimension, the Annihilarg will destroy it. But if there isn't one, the Annihilarg will create it. Les gustaría ver la creación de su propio universo. Parece que este será el más interesante que hay. Pero los Nalgians mencionan la existencia de 26 dimensiones en el universo, siendo que la especie inferior como ven solo puede percibir 3 dimensiones, siendo que la teoría de cuerdas habla de 26 dimensiones conocidas del universo. I did not mean to offend. It's just that you are such a young species. You only perceive 3 dimensions, is that right? Yeah? How many are there? Only 26 that matter. You'll work it out soon, I'm sure. Aunque esto ya lo expliqué en la primera versión, voy a tratar de parafrasear algo simple pero que se entienda el punto. La teoría de cuerdas habla meramente de dimensiones bosónicas dentro de un mismo espacio, siendo que estas dimensiones son consideradas tan pequeñas que uno puede navegar en ellas de forma inconsciente, declarándose que son de tamaño subatómicas. A la teoría de cuerdas usar la teoría de que cada fibra, fotón y neutrón vibran a una cierta velocidad, como si fuera una cuerda de una guitarra. Todo esto ya da indicios para saber que estas susodichas dimensiones no escalan a nada realmente, al tratarse de dimensiones subatómicas que están compactadas / superpuestas en el mismo marco espacio-temporal del universo, por lo que, aun si asumimos que esta declaración, que no tiene nada de continuidad, es legítima, no cambia nada a la escala del Alien X, al ser dimensiones bosónicas. Ya si queremos algo más directo de la serie, pues, el mismo profesor Paradox aclara que la teoría de cuerdas es parte de la forma para entender el multiverso, cosa que es coherente al esta teoría tener muchas interpretaciones sobre su función, siendo una de estas que trata de que cada cuerda, al vibrar de forma diferente, hace que se forme un universo con su propio conjunto de leyes físicas. Ah, y no, las 17 menciones que se mencionó en el arco del mapa del Infinitio y de Diagon no ayudan en nada, al tratarse de dimensiones que son parte del mismo universo, como la propia dimensión de Diagon, y al no tener nada de contexto, no se puede saber qué tamaño tienen, y esto se pone peor cuando se ve que la dimensión de Diagon se puede acceder por medios sumamente convencionales y forma parte del mismo espacio del universo. Ben, you of all people can appreciate that we are not alone in this universe. Which aliens are we talking about here? I know a lot of them. I'm sure you do. But we're talking about one alien in particular, the Knowledge Bringer. His name is Dagon. Listen carefully. The creatures you battle now are nothing compared to their master. He has enslaved 100 dimensions, and now seeks to enslave ours. Should he gain a foothold here, our entire universe will fall. Pero los creadores confirmaron esto y aquello.
La mayoría de las declaraciones vienen de escritores como Joe o Duncan, los cuales, tanto Dwayne como la misma esposa de Dwayne Duffy, llegaron a confirmar que MSNO Fiction tuvo una participación casi nula o de plano inexistente en la creación de Alien Force y próximas entregas, como Supremacia y Omniverse, lo que hace pensar que sus declaraciones son inexactas o no se puedan tomar en cuenta, al estos mismos no haber participado en la creación de series donde se introdujo al Alien X. Referente a la velocidad del Celestial Sapien. Bueno, realmente no hay casi nada en que destacar. Por su cuenta, solo tiene la hazaña de viajar a otros planetoides en su pelea con el Gladiador Galáctico. Y si asumimos que lo que creó para vencer al Celestial es un agujero negro con propiedades similares a uno real, pues llegaría a ser FTL. Si nos basamos en la cadena de escalado, supongo que podemos ponerlo por encima de hazañas como, por ejemplo, G-Tray usando el hiperespacio para viajar la mitad de la galaxia en segundos, y Muy Grande corriendo a gran velocidad en círculos para crear un tornado de agua con la suficiente potencia como para mandar a volar al monstruo de basura al Sol. Casi todo lo mencionado aquí da como máximo, da para FTL o MFTL, así que pasaré a lo último. Duncan llegó a reconocer que los Celestial Sapiens existen por sí solos más allá del continuo espacio-tiempo, es decir, estos están inherentemente desligados de la medición temporal lineal, cosa hasta cierto punto coherente al nacer estos del fuerte de la creación, un lugar que está más allá del multiverso, lo cual les daría una velocidad inconmensurable. Honestamente, tengo algunos problemas con este tema, pero, como no se me ocurre cómo abordarlo de manera apropiada, asumiremos que realmente tiene esta velocidad y le daremos el visto bueno. Estaré sumergido a los Eggmans, al estilo Supersonic. En Sonic Adventure 1, Sonic logró vencer a Perfect Chaos, una entidad que, aun en su forma de Chaos Zero, era descrita como un ser de poder inconmensurable, el cual aumentaba conforme absorbía más esmeraldas del caos, mientras que la Guidebug reconoce que se vuelve más grande con las Emeralds, obteniendo el poder definitivo cuando se hace con 7 Chaos Emeralds, describiéndolo como la forma de vida definitiva de la bestia. Asimismo, este mismo ente aprovecha exactamente la energía negativa de estas reliquias, de las cuales, una sola de esta es suficiente para fragmentar el planeta en 7 partes, volviéndolo realidades de bolsillos separadas entre sí, cosa coherente al mismo Chaos destruir una ciudad entera sin problemas, así como destruyó a Lev Carrier 2. Una nave de batalla creada exactamente para detener al mismo Chaos si se volvía en contra del Doctor, y para finalizar, amenazar con destruir toda la superficie terrestre como lo hizo en el pasado, siendo tan poderoso que se reconoce que el erizo dorado no puede vencerlo con ataques normales, requiriendo de su máximo para vencerlo, mientras que la enciclopedia lo reconoce como el único con el poder y la velocidad suficiente para frenarlo. En Adventure 2, junto con Super Shadow lograron vencer a Finalizar, una entidad que estaba destinada a ser la forma de vida definitiva, usando los Chaos Drives, unos artefactos creados a partir de la energía de las Emeralds para experimentar con la Biolizard, provocando que su crecimiento se descontrole. En la recta final, se menciona que este se había fusionado con el Arg gracias a un Chaos Control, abriéndose camino hasta la Tierra para impactar con esta y destruirla por completo, volviéndose el final Azar, teniendo el poder suficiente para sorprender a las Superformas, aludiéndose a que obtiene este poder gracias a las Emeralds, que se habían usado para potenciar el cañón Eclipse y encender el Arc, provocando que el final Azar supere al mismo Perfect Chaos y pueda sobrevivir a la propia destrucción de la Tierra.
En Sonic Unleashed, Super Sonic derrotó y perforó la forma perfecta de Dark Gaia, una entidad primordial que su sola presencia fue suficiente para fragmentar la Tierra en 4 partes, cosa que ya había hecho hace miles y millones de años, debido a su naturaleza de destrucción y ligamento con la energía negativa del mundo, así como se llegó a mencionar que algo acabó con los ancestros en la misma cantidad de tiempo que Dark Gaia despertó por última vez, aludiendo a que Dark Gaia pudo vencer a los titanes y acabar con lo que quedaba de los ancestros, los cuales basaban casi toda su tecnología en el uso de las Chaos Emeralds, incluyendo los titanes, los cuales aprovechaban el poder de las Emeralds. En Sonic Heroes, el Team Super vencieron a Metal Overlord. Metal Overlord era un ser tan poderoso que se declara que ninguno de los 3 integrantes serán capaces de vencerlo por su cuenta, y aun si cuenta con el apoyo de las Emeralds, las posibilidades de vencerlo son escasas, necesitando de un milagro para vencerlo, algo coherente a la enciclopedia reconocerlo como alguien todopoderoso para ese momento de la historia, en el sentido de ser el más poderoso para ese momento de la historia. Gracias a todas estas declaraciones, se sabe que se requiere del máximo poder de las Chaos Emeralds para tener una oportunidad contra Metal Overlord, siendo que, desde siempre, se ha reconocido la existencia de poder y energía infinita en todo el sentido literal de la palabra en estas gemas, siendo que las Emeralds por sí solas son una supersustancia que aumenta la energía vital a todos los seres vivos, implicando que aumentan el poder vital hasta el infinito. La categoría universal alto no solo implica destruir un universo infinito, sino que, al esta acción general una masa y joules infinita, significa que todos los que puedan generar esta misma cantidad de joules y masa infinita con este movimiento, inherentemente también escalen a esta categoría. Este es el caso debido a que, para dañar de verdad a Metal Overlord se necesita de un Team Blast, al los ataques normales no tener efecto en Overlord, esto reconocido por Eggman y la enciclopedia, siendo que el Team Blast es un ataque donde se reúne el máximo poder de los 3 integrantes para concentrarse en uno solo y liberarse, la cual, como ya se sabe, se usa el máximo poder estimado de las Emeralds hasta ese momento de la historia, la cual es de cantidad infinita en energía vital y poder, que se reúne en un ataque para liberarse en uno más poderoso, cumpliendo con los requisitos para alcanzar esta categoría. Esto no es todo, sino que, al reconocerse como lo más poderoso hasta ese momento y superar a las Chaos Emeralds, las cuales también son gemas que eran reconocidas como objetos que contienen poder definitivo y de poder inimaginable, se sabe superar todo lo previo hasta ese momento, incluyendo la Dream Stone, la cual sostiene y da origen a toda la existencia del Imaginary World. ¿Qué es el Imaginary World? El Imaginary World es un mundo donde se almacenan los sueños de las personas en varias las dimensiones, mientras que la RAW japonés y la enciclopedia lo reconoce como un mundo donde se almacenan los sueños de todas las personas en todas las dimensiones. Esta estructura es en sí misma una dimensión completa, incluso reconocida como un mundo extradimensional, siendo que, en el sentido cosmológico del mundo de Sonic, dimensión es intercalable con universo paralelo, cosa coherente al la Dreamcast Magazine reconocer a este mundo como un mundo paralelo, haciendo que esta dimensión sea una dimensión paralela dentro del multiverso de Sonic. Lo que hace especial a este mundo es su naturaleza onírica, creando mundos de bolsillo donde se hace realidad un deseo y anhelo que se comparte del corazón, como Firebird, que acabeca los sueños y deseos de los que quieren viajar por el cielo y las estrellas, y Rio Train, que abarca los sueños de los que quieren viajar por aventuras. Lo importante en estos mundos es el último que se visita, el espacio de cuarta dimensión, que es un mundo creado a partir del mismo sueño de la diosa Illumina, que es la existencia del Imaginary World, explicando el por qué los demás mundos se ven en este como proyecciones en pantallas, siendo que, en este lugar se aprecian paisajes cósmicos, como nebulosas, galaxias, agujeros negros y blancos, constelaciones completas, y para finalizar,
El Dreamcast Magazine se reconoce como un mundo infinitamente expansivo, cosa coherente al ser el epicentro de todo el mundo imaginario, que almacena los sueños de todas las dimensiones, haciendo que este lugar sea, en efecto, una dimensión de 4 dimensiones en sí misma. Todo esto se destaca gracias a que, como se dijo, este lugar es generado gracias al Dreamstone, una gema que, pese a ser fragmentada, el Imaginary World ya se muestra lo suficientemente afectada como para poner en peligro su existencia, amenazando con el colapso total de este lugar si no se restaura la piedra preciosa a tiempo, la cual no solo el elenco principal es consciente de ello, sino que Eggman también sabe de la existencia de esta reliquia. Al manual japonés reconocer que el Doctor se había colado en esta aventura para hacerse con esta gema. Esto implica que, pese a saber de su existencia, seguían viendo a las Emeralds como el poder definitivo y la única manera de tener una oportunidad de vencer a Metal Overlord, haciendo que no solo Overlord, sino que también las superformas de este punto de la historia también escalen de todo el Imaginary World. Junto con Burning Blaze, derrotaron al Ex-Salamander y el Eggwizard. El Ex-Salamander es un mecha que estaba usando el poder de las Esmeraldas del Sol para potenciarse, dándole la capacidad de sobrevivir al colapso entre las realidades de Sonic y Blaze, debido a la fusión forzada que estaban sufriendo ambas dimensiones por la proximidad de las Chaos y las Sol Emeralds, actuando como polos opuestos que se atraen y repelen entre sí, haciendo que el espacio-tiempo continuo se desgarren en el proceso, creando una alteración en el tejido de la realidad. Pero el Ex-Salamander podía sobrevivir a esta fusión forzada, para aprovechar esto y crear un Eggman Land que estaría más allá de la dimensión más allá de las dimensiones, que sería en sí misma su propia dimensión completa fuera de las realidades de Sonic y Blaze. Mientras que el Eggwizard es un mecha que podía manipular las realidades de Sonic y Blaze una vez que se hizo con el poder de las estrellas, el cual permitía que ambas dimensiones puedan existir de forma separada, siendo reconocida como un poder inimaginable para ese punto de la historia, dotándole con la capacidad de manipular, fusionar y destruir ambos mundos con una fracción de este poder, mientras que la enciclopedia reconoce que este objeto manipula la energía dimensional entre las realidades de Sonic y Blaze. En Sonic Generations, Super Sonic junto con su forma clásica vencieron al Time Eater. Desde su aparición, el Time Eater demostró erradicar todo el espacio exterior, dejando todo en un vacío en blanco, cosa coherente al tenerse varias declaraciones de que el Time Eater destrozó, manipuló y consumió la totalidad del espacio-tiempo, dejando solo un vacío de blanco puro, mientras que la enciclopedia reconoce que el Devorador del Tiempo consumió la totalidad del espacio-tiempo, reduciendo la realidad en un blanco puro. Durante el juego, se menciona que el Devorador del Tiempo consume la energía dimensional, hasta dejar todo en un blanco de inexistencia y fuera del espacio-tiempo, pero los Sonics logran restaurar el espacio-tiempo con su velocidad, cosa coherente al la RAW japonesa mencionar que el Time Eater consume y destruye todo el espacio-tiempo, y en entrevistas se reconoce que el Time Eater se metió con la totalidad del espacio-tiempo continuo, provocando que todo este concepto se mezcle en el espacio en blanco, siendo que la energía dimensional es en sí misma una energía que sostiene y separa las dimensiones del multiverso, al Eggwizard poder manipular, fusionar y destruir las dimensiones de Sonic y Blaze, siendo que la dimensión del Sol existe como una dimensión paralela a la de Sonic en sí misma, formando parte del mismo multiverso. Pero el Eggwizard solo podía manipular ambas dimensiones con el poder de las estrellas, mientras que el Time Eater no solo pudo afectar el mundo de Sonic, sino que también afectó lugares como Crisis City, otra línea temporal, reconocido de ese modo en su juego de origen, así como se reconoce que se requiere de abrir un agujero espacio-temporal para salir de este lugar, implicando que se requiere abrir un agujero de gusano para regresar al tiempo normal, los cuales con puentes donde se curva el espacio-tiempo, pero en otras interpretaciones se toma como un atajo para moverse de un espacio-tiempo a otro espacio-tiempo, junto con el hecho de que este lugar se cree
creó gracias al evento del Iblis Trigger, donde Elise murió por la destrucción de Le Carrier, cosa que Sonic logró evitar al viajar en el tiempo, y pese a esto, este mundo se mantuvo en crisis, necesitándose de tajar el problema sellando a Iblis, y para finalizar, tanto la Strategy Guide de 06 como de Generations y el propio juego, describen este lugar como otra línea temporal, o como un universo que nunca existió, un mundo infernal que se niega a ser borrado del tiempo, y a Silver como un personaje que proviene de otra línea temporal. Asimismo, otro de estos lugares afectados es el mal futuro de Stardust Speedway, el cual se presentó en Sonic CD, los cuales se planetan la idea de que el Little Planet ostenta dos posibilidades gracias a la inexistencia de un futuro establecido. Uno donde Sonic gana y otro donde Eggman gana, abriéndose las puertas a la existencia de otras posibilidades, los cuales son los futuros buenos y malos que se generan si Sonic viaja o no en el tiempo, generándose futuros donde Sonic logró salvar uno de los niveles de CD y otros futuros donde Eggman logró conquistar los niveles, que son en sí misma los buenos y malos futuros, cosa que el libro de la historia de Sonic reconoce, al mencionarse la existencia de buenos y malos futuros en los niveles de CD, los cuales son reconocidas como dimensiones en el manual de CD. Esto tiene su contexto, al Sonic necesitar de los Time Warps para viajar en el tiempo e ir a esos lugares, los cuales, en la guidebook de CD se menciona que estos objetos manipulan el flujo temporal, para enviarte más allá del tiempo lineal y acceder a estos lugares, que son reconocidos como mundos del pasado y del futuro en sí mismo, mientras que la Maracuta Mega Drive reconoce que estos objetos están potenciados con las Time Stones, que son objetos con propiedades para manipular y viajar en el tiempo, enviando a Sonic a otro mundo, del cual también se reconoce en varias ocasiones que se trasciende el tiempo con estos objetos. Esto último tiene mucha continuidad, ya que hay diferentes medios donde se reconoce a esta aventura como una donde se trasciende el espacio-tiempo, rompiéndose las barreras del tiempo para trascender este concepto, siendo una alegoría a que se va más allá del flujo temporal para entrar a otros ejes temporales, que son las dimensiones divergentes de las posibilidades de si el Little Planet es salvado o cae en la ruina, siendo que el multiverso de Sonic funciona con la teoría de los muchos mundos, que es una función donde se toman las posibilidades como divergentes, creándose mundos completos donde las diferentes posibilidades ocurrieron, cosa que se mencionó de forma directa en TileStube, donde se menciona que la dimensión del tiempo alberga infinitas posibilidades, creando diferentes mundos con esas posibilidades, formando el multiverso. Esto implica que las posibilidades de CD también son parte de estas posibilidades y, por ende, las dimensiones a las que se viajan son parte del multiverso en sí misma, cosa que le daría coherencia a la declaración de las entrevistas, donde se menciona que se metió con todo el continuo espacio-tiempo, mezclando todo en el mundo el blanco y afectando diferentes dimensiones con su llegada, consumiendo la energía dimensional y dejando todo en un vacío en blanco y, por ende, a la totalidad del multiverso, al afectar la totalidad del espacio-tiempo, afectando otras dimensiones con su destrucción. Todo esto tiene continuidad, ya que, en otros materiales se reconoce que el Devorador del Tiempo tiene un alcance más allá del espacio-tiempo convencional, al poder abrir agujeros temporales y enviar a los demás más allá del espacio-tiempo, y en la recta final y una vez que se revela que todo esto fue provocado por Eggman, se explica que el Devorador del Tiempo pone en peligro el mundo mientras se mueve por el espacio-tiempo de esta forma, cosa que Eggman despreocupa al reconocer que puede rehacerlo desde cero una vez que lo destruya. ¿A qué se refiere con mundo? Mundo tiene diferentes significados dependiendo de su contextualización, ya que puede referirse tanto a universo como a algo más, ya que es una definición que engloba todo lo que existe.
En este caso, durante el juego y material complementario, se reconoce a la totalidad de Luit Space como un mundo en sí mismo, implicando que el Devorador del Tiempo puede destruir y reconstruir la totalidad de Luit Space, siendo coherente con el objetivo de Eggman, el cual es usar al Time Eater para desechar sus derrotas del pasado y rehacerlas para que éste nunca haya perdido, siendo que, en el Luit Space se almacenan los niveles que representan las derrotas pasadas de Eggman. ¿Qué tan importante es afectar el vacío en blanco? Bueno, de acuerdo con el manual japonés, página oficial del juego, y otro medio, este lugar almacena dimensiones en sí mismo, los cuales son reconocidos como mundos en la transcripción japonesa, como en otros medios del juego, y en la recta final, directamente se les reconoce como dimensiones, los cuales, como ya se dijo, uno de esos es literalmente una línea temporal diferente y otro es una de las diferentes dimensiones de CD, así como estas dimensiones tienen su propio contexto, al reconocerse que la velocidad de los erizos restauran el tiempo y la vida de los mundos de Generations, mientras que la guidebook del mismo reconoce a la aventura como una donde se trasciende el tiempo, teniendo continuidad en los medios oficiales, siendo una alegoría similar a la de CD. Trascender el espacio-tiempo para ir a otros ejes temporales, y para finalizar, la cuenta oficial de Sega reconoce este lugar como uno donde se almacena líneas temporales destrozadas que el Time Eater había destrozado con su llegada, cosa coherente, ya que, en la historia de Shadow de la Road japonesa, se reconoce que Maria y Gerald provienen de otra línea temporal almacenada dentro de Luit Space. Por último, la cuenta oficial de Sega NX reconoce que este mundo blanco es de tamaño infinito, implicando que la existencia de dimensiones / líneas temporales dentro de este mundo son, en efecto, infinitas, las cuales Time Eater puede destrozar y reconstruir en su forma mejorada, y aún así, Super Sonic lo venció. En Sonic 2006, Super Sonic venció al Solaris del presente. La sola presencia de Solaris abarcó la totalidad del universo y lo hizo desaparecer, y de acuerdo con Eggman, Solaris puede consumir todas las líneas temporales, haciendo que el tiempo colapse y todo desaparezca en la nada, siendo la versión japonesa más directa, al decir que su plan es consumir todas las líneas temporales, incluso agregan que consumirá el significado del tiempo, el cual va de la mano con concepto, debido a que ambos hacen lo mismo. Darle una definición a algo en concreto. En este contexto, habla de que Solaris iba a consumir el significado del tiempo en el sentido de consumir todas las líneas temporales existentes. Esto no se queda aquí, en la enciclopedia se menciona que Solaris estaba consumiendo todo el tiempo y estaba destruyendo todo el espacio-tiempo. Gracias a que se sabe que el plan de Solaris es, en efecto, consumir todas las líneas temporales y destruir el concepto del tiempo en el proceso, se sabe que se está englobando a la totalidad del espacio-tiempo / multiverso, cosa coherente, al mencionarse que el plan de Mepiles es erradicar toda la historia, mientras que su perfil en Sonic Channel reconocen la aventura de 06 como una donde se trasciende el espacio-tiempo. Asimismo, en la versión japonesa, Eggman no solo menciona que consume dimensiones como si fuera un almuerzo, sino que la presencia de Solaris fue suficiente para erradicar varias dimensiones, siendo que este término se intercala con universo paralelo y línea temporal en el mundo de Sonic, y por último, la Strategy Guide reconoce que si los supererizos pierden la pelea, Solaris terminaría de consumir la fisura temporal, que es en sí mismo un mundo distorsionado, actuando como un salvavidas para los personajes y un nexo de todo el continuo espacio-tiempo, y así, Solaris finalmente transformaría todo en nada. Esto da a entender que si pierden, la fisura sería consumida, y finalmente todo se convertiría en nada, al Solaris tener como objetivo consumir la totalidad del multiverso, cosa que logró hacer, pero las Emeralds tuvieron su destrucción en esa grieta espacio-temporal, cosa que es coherente, al Silver aparecer en la misma fisura temporal, siendo que este estaba en su futuro cuando Solaris apareció, intuyendo que la destrucción abarcó ese otro flujo temporal y, por ende, a todas las demás líneas temporales.
En Sonic Frontiers, Super Sonic logró atravesar la estructura de The End, una entidad que, desde que se liberó, menciona que ahora puede derribar los muros entre las dimensiones y consumirlo todo, cosa que ya había dado indicios mucho antes de su liberación. Esto tiene coherencia, al mismo de describirse como un ente destructivo, siendo el caos de la creación y el vacío que todo lo consume, es decir, The End es en sí mismo el antítesis de la creación que puede llevar toda la existencia a su final y, por ende, a la totalidad del multiverso, cosa que la coherencia como es que mismo puede poner en aprietos a un Super Sonic actual, dándole coherencia a que se describa como alguien infinito frente a todo lo que Sonic ha enfrentado, reconociendo a los enemigos previos como seres meramente finitos ante él. Esto es gracias al ciberespacio, que analiza la red neuronal de los que entrar en su lugar, pudiendo recrear y almacenar memorias, cosa que Sage demostró al reconocer la existencia de enemigos previos como Metal Overlord y el incidente del Ark, y pese a esto, The End no solo reconocía a sí mismo como superior, sino que la misma Sage reconoce que sus Sonic será insuficiente si The End accede a todo su poder, pese a que ésta también sabe de los enemigos pasados, puesto que se había incorporado con todo el ciberespacio en la recta final, dándole coherencia a sus declaraciones y demostraciones, y al Super Sonic lograr atravesar su estructura, lo colocaría en una categoría multiversal alto por 2 veces superior a la línea base, o más, pero no veo cómo darle coherencia a si The End es, de forma literal, infinitamente superior a la línea base. La superforma es, en sí misma, una transformación que mejora por mucho los atributos del erizo en su forma normal de forma equitativa, cosa que se reconoce en los perfiles oficiales de Sonic Channel, mientras que en la guidebook de Sonic 3, directamente se confirma que el super erizo supera por mucho la velocidad del erizo normal. Todo esto ya da para asumir que todas las hazañas del Sonic base escalan de su superforma, pero como no deseo alargar esto con un sistema de escalado, me centraré totalmente en las hazañas que el Super Erizo demostró por su cuenta. En los Sonic Advance, logró realizar un viaje al espacio exterior y a la Luna de un vuelo casual, siendo que la Luna está a unos 384.000 kilómetros de distancia, mientras que la velocidad de la luz solo es de unos 300.000 kilómetros, lo que ya da para una velocidad de FTL. En Sonic Advance 3, Super Sonic logró realizar un viaje desde la Tierra a una nebulosa en unos pocos segundos, y guiándonos por su aspecto físico, podemos decir que esta nebulosa es la nebulosa Orión, que se encuentra a 1,344 años luz de distancia, lo cual, tratando de hacer un cálculo, nos da como resultado una velocidad de 315.000 millones de veces superior a la velocidad de la luz, o MFTLXC trillones de veces superior a la línea base. Esto es coherente a la misma superforma poder realizar un viaje interestelar durante su pelea contra la Negamotor Wisp, viajando a suficiente velocidad como para hacer que las estrellas se difuminen a su alrededor. Pasando a otra hazaña, en Sonic Rush, logró realizar un viaje por todo el universo de un vuelo casual, ya que, en el contexto de la escena, el mundo de Sonic estaba fusionándose con el mundo de Blaze, debido a su proximidad de las Chaos y Sol Emeralds, provocando que se genere una fisura donde ambas dimensiones estaba fusionándose, cosa que el manual japonés reconoce, al mencionar que se puede ver como el mundo de Blaze estaba penetrando la otra dimensión, haciendo que el lugar sea en sí misma un espacio entre dimensiones, la cual es reconocida de esa forma en la enciclopedia, al reconocer al escenario de la pelea final como una división dimensional, grieta dimensional y espacio entre dimensiones, provocando que inherentemente tuvieran que recorrer todo el espacio físico del universo para llegar a este lugar, siendo que el universo observable tiene un tamaño estimado de 93.000 millones de años luz de distancia, lo que da como resultado una velocidad MFTLXC 4 trillones de veces superior a la línea base.
Ahora sí, pasando a sus mejores hazañas, Super Sonic puede esquivar los rayos de Solaris en su pelea final de 2006, los cuales se mantienen activos aún si se cambia de erizo, siendo que cada erizo representa un punto temporal diferente, implicando que el ataque de Solaris podía moverse por todo el eje temporal, al estar activo aún si se cambia en diferentes puntos temporales. Esto es coherente, ya que la premisa de Solaris es ser una entidad con una estructura extradimensional, un término que se suele usar para referirse a algo que existe más allá de las 3 dimensiones conocidas y la cuarta, es decir, la dimensión del tiempo, justificando el por qué derrotarlo en alguno de los 3 tiempos no marca efecto alguno, ya que su existencia no está atada al flujo temporal normal, sino que existe por encima del tiempo regular, complementándose con la declaración de la Galería de Shadow Generations, donde se reconoce a Solaris como un ser que existe en todas las líneas temporales, explicando cómo logra atacar en todo el tiempo lineal, y pese a esto, Super Sonic, aparte de vencerlo, también logró reaccionar a su ataque. La velocidad inconmensurable implica desligarse del tiempo lineal, no estando limitado este último, cosa que esta hazaña cumple, al las superformas necesitar de desligarse del flujo temporal para lograr superar un ataque que se mueve por todo este movimiento temporal lineal del pasado, presente y futuro. En Sonic Generations, Super Sonic le pudo seguir el ritmo al Time Eater, quien, desde su forma incompleta, se declaraba que este podía saltar de un lado a otro en el tiempo, cosa reconocida por Eggman, al mencionar que este monstruo puede moverse por toda la dimensión del tiempo, mientras que la versión japonesa lo reconocen como un ser que puede moverse por todo el espacio-tiempo / por toda la línea temporal, implicando que puede moverse por todo el flujo temporal sin problemas. Pero esto es su forma incompleta, y no es sino que, luego de sus mejores mecánicas por parte de los Eggmans, Time Eater mejora lo suficiente su velocidad como para lograr recorrer todo el mesuramiento temporal lineal, al la enciclopedia reconocerse que viajó hasta el final del tiempo, implicando que este se viajó hasta el final de la línea mundial, que es en sí misma la línea temporal que almacena los sucesos del pasado, presente y futuro, desligándose del tiempo regular y lograr viajar / trascender a las diferentes dimensiones del White Space a pura velocidad, los cuales ya son líneas temporales en sí mismas. Todo esto ya da para darle una velocidad inconmensurable, al lograr desligarse del tiempo regular y viajar a otros ejes temporales a velocidad pura. Por último, en la RAW japonesa de Sonic Frontiers, DM se describe a sí mismo como un orquestador de orden por el cosmos, de la cual ostenta una luz que lleva todo al polvo primordial, sin la posibilidad de que alguien pueda escapar, mientras que el director del juego, Morio Kishimoto, reconoce a la forma Mon de DM como una que solo nosotros y Sonic vemos, debido a que su forma real no está definida y varía de acuerdo a cómo cada quien percibe el concepto del fin y muerte, cosa que se ve en el juego, al Sage mencionar la existencia de otra luna, pero Eggman se extraña sobre eso, dando a entender que Eggman no ven de la misma forma de DM comparado con Sage y Sonic. Y, para finalizar, Ian reconoce a DM como una esencia incognoscible e incomprensible de malevolencia y destrucción, que busca el orden en todo el universo. Es decir, DM es en sí mismo alguien de esencia incomprensible, algo consistente con su premisa, al ser planteado como una entidad cuya forma no está definida por algo, sino que su forma de luna es solo un avatar, que varía según cada quien perciba la muerte y el fin, pero aun si es solo un avatar, esta ya es capaz de devolver todo a su polvo primordial, y al ser un ente de destrucción, también puede hacerlo junto con toda la creación, al ser el antítesis de la creación que llevaría todo a su final, abarcando la totalidad de un multiverso infinito. Todo esto es importante porque, cuando Super Sonic atravesó su escritura, se declara que este tuvo que trascender la ley y el tiempo para hacerlo, implicando que tuvo que desligarse de la ley fundamental del final y el tiempo para derribar la forma física de una esencia, cuyo cuerpo es sí mismo la ley fundamental de muerte en todo el multiverso.
Esto por sí solo ya oscila a una velocidad inconmensurable, al Sonic desligarse del mesuramiento temporal convencional y la ley fundamental del final dentro de la totalidad de la creación, para dañar de verdad a la entidad que encarna la conceptualización del fin y la muerte, pudiendo devolver todo al polvo primordial y a su final dentro de toda la creación. Esta transformación ocurre en la otra historia. En esta historia, Sage tomó en cuenta una de las millones de posibilidades sobre cómo vencer a la entidad. La nueva posibilidad es la siguiente. Sage revertirá el sacrificio de los amigos de Sonic, para que estos regresen a sus formas incorpóreas, y estos busquen las esmeraldas del caos, para que Sage estabilice el cuerpo de Sonic por un tiempo, y así, poder convertir la ciberenergía en un nuevo poder. Es decir, aún se mantiene vigente el hecho de reconocerse que el poder de Super Sonic es insuficiente para vencer a The End, aún luego de haber visto todo lo que Sonic logró previamente al final. Solo para aclarar, no, la cibercorrupción no solo debilitaba a Sonic o le estaba afectando para ese momento de la historia, desde la historia principal se dejaba en claro que la ciberenergía aumentaba el poder de Sonic, pero a costa de afectarlo, debilitándolo y corrompiéndolo mientras más ciberenergía absorbía. Volviendo a la idea original, Sage y Sonic comienzan a trazar un plan. ¿Cuál es su plan? Su plan es controlar la corrupción cibernética, puesto que, como ella dice, solo puede estabilizarla temporalmente, pero siendo el suficiente tiempo como para que pueda asimilar la energía cibernética y sea capaz de controlarla. Durante los desafíos, se declara que el erizo está luchando contra la cibercorrupción, corroborando que Sonic está pasando por desafíos para lograr tener control de la energía cibernética. Una vez que termina los desafíos, este admite que se siente como antes, dando a entender que se acostumbró y asimiló lo suficientemente bien como para sentirse previo a empezar con el plan, es decir, como si ya no tuviera que cargar con el desgaste de esa energía. Una vez que controló por completo la ciberenergía, Sage menciona que ahora deben buscar a quien convierta esa energía en un nuevo poder, ¿y quién es ese? El Coco Maestro. Este personaje tiene tanta relación con la energía que fue él quien dirigió la creación del ciberespacio y, a palabras de él, es capaz de convertir la energía cibernética en un impulso de poder. Básicamente, Sonic controló la cibercorrupción, que de por sí aumentaba su poder, pero la controló para que no lo desgaste y lo debilite, y una vez que lo logró, buscó una forma de darle otro impulso de poder a esa misma energía. Ya para en el combate final, se reconoce que Super Sonic ha desatado un nuevo poder, siendo ese poder el que había alcanzado gracias al impulso que le dio el Coco Maestro, Starfire Super Sonic. En este estado, es capaz de pelear y causarle verdadero daño a Supreme, siendo que este titán funciona como un avatar del propio The End, por lo que, aquel titán puede ostentar un nivel igual o ligeramente inferior al poder del vacío, con el cual era capaz de llevar toda la existencia al olvido, implicando que aún representa el fin y muerte en toda la creación. Y aún así, pese a todo esto, al final Sonic reconoce que requiere de darlo absolutamente todo para vencer definitivamente a The End, aún con la advertencia del Coco Maestro. Usar el poder que obtuvo no está destinado a personas como él, provocando que usarlo indiscriminadamente hará que el poder obtenido se pierda para siempre, volviéndolo un poder frágil por así decirlo.
Todo esto es suficiente para saber que el D&D Supreme de Final Horizon es por mucho superior a todo lo previo, y aún así, Starfire Supersonic logró pelear en igualdad con este, incluso pudiendo forcejear con un ataque directo del mismo titán y mostrar superioridad por unos momentos contra D&D. Con todo esto, se sabe que Starfire Supersonic supera por unas cuantas veces el poder desplegado de Supersonic, haciendo que supere la línea base de la categoría que tiene el erizo dorado. Bien. Ahora, asumamos por un momento que ambos personajes están igualados en lo que respecta a estadísticas físicas. Énfasis en asumamos, porque ya vimos que no es así para nada. Ahora, ya que están muy igualados, todo se reduce a los AX. ¿Y qué AX tienen? Bueno, por parte del Alien X, este tiene los siguientes AX. Manipulación espacio-temporal. Se menciona que el Alien X puede cambiar la naturaleza del espacio y el tiempo, pudiendo realizar cosas como, por ejemplo, un reverso temporal, y sabiendo que recreó el universo junto con la corriente temporal, se sabe que no solo puede manipularlo, sino también borrarlo. ¿Inútiles? Somos lo más poderoso del universo. Cambiamos la naturaleza del espacio y el tiempo. Manipulación de tecnología. Las cabezas son capaces de quitar el funcionamiento del Omnitrix. Esto solo ha demostrado funcionar si el usuario está dentro de la dimensión del Alien X. Necesito ayudarlos ahora. ¿Qué pasa? Creación. Recreo toda la materia del universo junto con cada cosa que existe en él. Así como es capaz de crear un agujero negro con sus clones. Telequinesis y manipulación mental. Este puede levantar a los niños amalgama y puede manipularlos mentalmente para que se ataquen entre ellos. Vuelo, clonación, manipulación del tamaño y regeneración alta-baja. Durante la pelea con el gladiador galáctico, se mostró que puede clonarse. Asimismo, como los celestiales son todos iguales en cuestión de habilidades, al contar con la omnipotencia por igual, se sabe que Alien X puede replicar lo que haga el gladiador, que demostró poder amplificar su tamaño hasta ser igual de grande que una galaxia y regenerar su mano luego de haber sido destruida. Realidad subjetiva. Los Celestial Sapiens hacen que las ideas se vuelvan realidad mientras están en el fuerte de la creación, implicando que estos pueden hacer real lo que ellos desean o lo que no sea real. It is the source of the universe's greatest power. It's where ideas become real. The Forge of Creation is where celestial sapiens like Alien X are born. Reality Warped. Los cambios de arte y diseño de la serie son, en realidad, producto de los celestiales, que alteran la realidad del universo para cambiarlo constantemente. Todos sabemos que los Celestiales Sapiens cambian el universo tan seguido como mi cliente cambia de camiseta. Bueno, mal ejemplo, pero mi punto, y sí tengo uno, es que los Celestial Sapiens cambian el universo todo el tiempo. Incluso la apariencia y voz del primer pensador Asmod ha cambiado al menos en 3 ocasiones. Ahora, por parte de Sonic. Bueno, trataré de resumirlo todo. Invulnerabilidad física. Desde siempre se ha dicho que la superforma es totalmente invulnerable a los daños físicos, al menos lo suficiente como para no verse afectados de verdad por ataques al nivel del Time Eater de Endo. Manipulación espacio-temporal. Las Emeralds y la Superforma son capaces de manipular el espacio y el tiempo, pudiendo realizar variaciones, como las siguientes: viaje temporal, teletransportación, ralentización temporal, time stop y viaje dimensional. Las Emeralds permiten abrir agujeros en el tiempo para viajar a diferentes puntos temporales, o abrir agujeros de gusano para viajar a otras dimensiones, así como permite la teletransportación, alentamiento y frizado temporal. Clonación y duplicación. Una sola esmeralda del caos es suficiente para crear copias de uno mismo, sea para apoyar como para infligir más daño en los ataques. Reflexión de ataque.
Super Sonic puede reflejar los ataques, dejando vulnerable a los demás por unos momentos. BFR dimensional y sellado. Las Emeralds pueden enviar a otras personas a diferentes dimensiones y sellarlos ahí mismo, así como pueden encerrar a otros en sus zonas especiales. Proyección de energía. La Chaos Spear puede crear lanzas de energía, los cuales pueden dañar entidades como Solaris o Devil Dome. Creación. Super Sonic puede crear estructuras de energía, como puños, pies, estacas y cadenas. ¿Ahora tiene algo para poder resistir los hacks del Celestial? Sí. Manipulación mental. Resistido con no verse afectado por la influencia de Dark Gaia, que estaba obligando a las personas a albergar pensamientos y sentimientos negativos, corrompiendo sus mentes, así como no se vio afectado por Ifrit, quien puede atar las almas a él para manipularlos mentalmente. Reality Warped. Resistido desde su forma base, al no verse afectado por el warpeo de Azora la totalidad de las noches árabes, y en una historia de Sonic Channel, se mencionó que las Emeralds lo protegieron de un warp a la realidad manipulación temporal. Resistido desde su forma base, al no verse afectado por la máquina del tiempo de Eggman, que puede revertir el tiempo y reparar todos los daños causados por Sonic a su base, así como no se muestra afectado por un Time Switch, que puede realizar un Time Stop en toda la colonia Ark, y por último, no se ve afectado por los cambios constantes al tiempo de la Egreberry Zone de Manía. Voy a tratar de ser lo más simple posible en esto. Alien X realmente no tiene nada que hacer contra Sonic. Su potencia de ataque y capacidad destructiva no son ni por asomo comparables a los de Sonic, su velocidad es la única que se puede comparar a la del Super Erizo que digo, ni en eso se salva, considerando que supera a un ente que supera todo lo previo, por lo que también supera a seres como el Time Eater o Solaris. Seres que están inherentemente desligados del mesuramiento temporal lineal, implicando que supera la línea base de la velocidad inconmensurable, y eso que no estoy metiendo el tema de que la velocidad inconmensurable del Celestial es debatible. Sobre sus hacks. Bueno, ya di las razones por las que el erizo no solo supera sus hacks, sino que también tiene resistencia a los mismos hacks del Celestial Sapien. Si me lo preguntan, sí, este versus me parece incluso más justo que un Goku vs Sonic o Sonic vs Mario. Entonces, sin nada más que exponer.